Lo primero que vamos a hacer es establecer nuestro cuadro de diferencias para ver, ¿verdad? Como nos indica aquí, las diferencias que tenían estas cuentas de capital de al cierre del periodo 2023 con lo que tenían al cierre del periodo 2022. Entonces, siempre vamos a colocar primero, o sea, a mano izquierda, los balances de las cuentas de capital, los balances de las cuentas de capital, ¿verdad? Del periodo para el cual vamos a preparar nuestro estado de cambios en el patrimonio. Vamos a preparar nosotros nuestro estado de cambios en el patrimonio, ¿verdad? De el año 2023. Vamos a preparar nuestro estado de cambios en el patrimonio de el año 2023 y por eso siempre vamos a poner, ¿verdad? En nuestro cuadro de diferencia, primero las partidas del periodo para el cual vamos a preparar el estado de cambios en el patrimonio, que en este caso es en el año 2023. Y vamos entonces a poner al lado, o sea, a mano derecha, lo que son los balances que tenían estas cuentas, las cuentas de capital, ¿verdad? Al final del año 2022. Siempre vamos a poner a mano izquierda en el cuadro de diferencia los datos del año para el cual vamos a preparar nuestro estado de cambios en el patrimonio y siempre vamos a poner a mano derecha, o sea, luego los datos al cierre anterior. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en el año 2023 la cuenta capital suscrito y pagado que al cierre del año 2023 tenía un saldo final, un balance final de 900,000 pesos. Si vemos entonces nuestro estado de situación del año 2022, si vemos el estado de situación financiera del año 2022, vemos entonces que la cuenta capital suscrito y pagado al cierre del 2022 tenía un balance de 850,000 pesos. Entonces voy a poner aquí en mi cuadro de diferencia 850,000 pesos, ¿verdad? Que es el balance que tenía esa cuenta de capital suscrito y pagado al cierre del año 2022, 850,000 pesos. Luego de esto, tenemos en el año, ¿verdad? En el año 2022, el año anterior, tenemos que al cierre de 2022, la cuenta de capital reserva legal tenía un balance de 5,000 pesos. La cuenta reserva legal, ¿verdad? Al cierre del 2022 tenía un balance de 5,000 pesos. Luego de esto, veo, por ejemplo, ¿verdad? Que en el estado de situación financiera del año 2022 había una cuenta de capital que se llama reserva para eventualidades. En el cierre, al cierre del 2022, ¿verdad? Había una cuenta en el capital que se llama reserva para eventualidades que tenía un saldo de 500,000 pesos, pero en el año 2023, esta cuenta no tenía balance al cierre del año 2023. La cuenta resuelva para eventualidades que el 2022 cerró con 500,000 pesos, no tenía balances, ¿verdad? Al cierre del año 2023. Por lo tanto, ¿qué hago? La voy a agregar en mi cuadro de diferencias. Voy a poner por aquí reservas para eventualidades, reserva para eventualidades, ¿verdad? Que en el año 2023 tenía cero, cerró con cero, mientras que en el año 2022, según me dice mi estado de situación financiera de el año, ¿verdad? 2022, esa cuenta tenía un balance de 500,000 pesos. Como no estaba en el 2023, se queda el balance de esa cuenta en cero, se queda, ¿verdad? El balance de esa cuenta en cero en el año 2023. En el año 2022 tenía balance de 500,000 pesos. Luego de esto, tengo en el 2022 una cuenta que se llama resultados acumulados, una cuenta que se llama resultados acumulados, ¿verdad? Que
cerró el 2022 con un balance de 425,000 pesos, resultados acumulados. En el año 2022 cerró, ¿verdad?, con un saldo de 425,000 pesos. Y por último, en el año 2022 tengo el beneficio o la pérdida del periodo, que es positivo. En ese caso fue un beneficio que en el año 2022 el beneficio del periodo fue 550,000 pesos. En el año 2022, según el estado de situación financiera del año 2022, el beneficio de ese periodo, ¿verdad?, fue 550,000 pesos. Y por último, ¿verdad?, voy aquí a totalizar todos esos datos que he traído del 2022 para asegurarme que no se me quedó ninguna cuenta. El total de capital, según el estado de situación financiera del año 2022, era 2,330,000 pesos, 2,330,000 pesos total de capital al cierre del año 2022. Y aquí en mi estado de cambios en el patrimonio, en la parte del cuadro para establecer las diferencias, tengo que el total de capital era exactamente eso, 2,330,000 pesos. O sea que esta columna en cuanto al total está correcto. Y mi estado de situación financiera del año 2023 me dice que el total de capital en el año 2023, el total de capital al cierre del año 2023 era 2,240,000 pesos, que es exactamente el monto que tengo aquí, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el saldo de capital al 31 de diciembre del año 2023, 2,240,000 pesos. De esa manera, ¿verdad?, confirmo que no me quedan valores por poner en mi cuadro de diferencia, que no dejé partidas afuera, ¿verdad? Reviso los totales para verificar que no haya dejado partidas fuera. Entonces, ya por último, antes de establecer las diferencias, ¿verdad?, que es lo que vamos a establecer ahora, antes de establecer las partidas, ¿verdad?, las diferencias en las diferentes partidas de un periodo con respecto a otro, tengo que hacer lo siguiente, y es lo relativo, ¿verdad?, a lo que son los resultados acumulados, en relativo a lo que son los resultados acumulados y los resultados del periodo. En el periodo anterior, o sea, hasta el cierre del año 2022, nosotros vemos que esta empresa tenía resultados, ¿verdad?, resultados acumulados por valor de 425,000 pesos y tenía beneficios, ¿verdad? Tuvo un beneficio en ese periodo 2022 de 550,000 pesos. ¿Qué son los resultados acumulados? Y es bueno que presten atención en esta parte. Los resultados acumulados no son más, ¿verdad?, que los beneficios o pérdidas que va acumulando una empresa, ¿verdad?, según van transcurriendo sus periodos contables. Recuérdense que el beneficio o pérdida de cada periodo, como hemos ido viendo hasta este momento, ¿verdad?, es que es propiedad de los accionistas. Un beneficio que obtenga una empresa en un periodo X es, ¿verdad?, propiedad de los accionistas, lo que aumentará el beneficio de los mismos. Pero también una pérdida que obtenga, ¿verdad?, una empresa en un periodo X también es propiedad de sus accionistas, lo cual, ¿verdad?, irá disminuyendo el capital o patrimonio de la empresa. Ahora, cuando pasamos de un periodo contable a otro, esa cuenta contable de resultado del periodo tenemos que limpiarla. ¿Para qué tenemos que limpiarla? Porque ahí, por ejemplo, cuando nosotros pasamos al año 2023, en esa cuenta contable de beneficio o pérdida del periodo, lo que queremos colocar en esa cuenta o lo que vamos a colocar en esa cuenta es el resultado del año 2023, porque ya no estamos en el año 2022. Ahora estamos en el año 2023 y por lo tanto lo que se va a colocar en esa cuenta contable es, ¿verdad?, el valor del beneficio o la pérdida que obtenga la empresa en el año 2023. Entonces, en el año 2023, en la contabilidad del año 2023,
¿cómo dejamos limpio esa cuenta beneficio o pérdida del periodo para, ¿verdad?, poder recibir el resultado del año 2023? En este caso, sencillo, ese balance que estuviera en esa cuenta, ¿verdad?, de beneficio o pérdida del periodo, lo moveríamos a la cuenta de resultados acumulados. Lo moveríamos a la cuenta de resultados acumulados porque ese beneficio, por ejemplo, del año 2022, ¿verdad?, no es del 2023, es del 2022. Para el 2023 ya ese es un resultado acumulado, un beneficio acumulado de la empresa, y por lo tanto tendríamos que moverlo del resultado del periodo, porque en el resultado del periodo en el 23 lo que queremos tener es el resultado del 23, y ese resultado del 22 que estaría en esa cuenta tendríamos que moverlo a la cuenta de resultados acumulados. Por lo tanto, estos 550,000 pesos que están aquí, estos 550,000 pesos que yo tengo aquí en el año 2022 como resultado del periodo, como el beneficio del periodo, lo tengo que mover, me lo tengo que llevar antes de establecer la diferencia entre una cuenta y otra, tengo que llevármelo, ¿verdad? ¿A qué? A lo que es los resultados acumulados, porque en el año 2022 ese beneficio del periodo 2020, en el año 2023 ese beneficio del año 2022 ya pasa a ser lo que es resultados acumulados. Y como me voy a llevar esto para acá, tengo que llevármelo de acuerdo al signo, ¿verdad?, matemático, al signo matemático, al signo numérico que tenga la partida. En este caso, los 550,000 pesos son un beneficio, o sea que son positivos, y los 425,000 pesos, ¿verdad?, son positivos también, o sea que también son beneficios. ¿Y qué hacemos con positivo y positivo? Número positivo y número positivo, lo que hacemos es que lo sumamos. Por lo tanto, a estos 425,000 pesos que yo tengo aquí, entonces le voy a sumar, ¿verdad?, estos 550,000 pesos positivos que están aquí. A los 425 le sumo los 550, ¿verdad? Y el saldo de esa cuenta entonces quedará en 975,000 pesos. Y estos 550,000 pesos que están aquí, entonces, ¿qué hago? Entonces los borro. ¿Por qué? Porque como yo voy a preparar mi estado de cambios en el patrimonio para el año 2023, ya en el 2023 ese dinero que está ahí en esa cuenta no es beneficio del periodo, sino que es resultado acumulado, resultado, ¿verdad?, de periodos anteriores. Y por eso en el periodo anterior, en mi código de diferencias, lo saco de ahí y lo coloco como resultados acumulados. Una vez que he hecho esto, ¿verdad?, fíjense que el capital total del año 2022 me sigue dando 2,330,000 pesos, ¿verdad?, como dice el total de capital en el estado de situación financiera del año 2022. 2,330,000 pesos, me sigue dando igual. La única diferencia es que el resultado del periodo que estaba aquí me lo llevé, ¿verdad?, para aquí, para resultado acumulado, porque como yo voy a preparar el estado de cambios en el patrimonio del año 2023 para el 2023, ya eso no es beneficio del periodo, sino que es resultados acumulados. Y una vez he hecho esto, entonces ahí sí puedo establecer la diferencia, y la voy a establecer de una manera sencilla. Al monto con que cerró la cuenta contable, al monto con que cerró esa cuenta contable en el año 2023, le voy a restar el monto con que cerró esa cuenta contable en el año anterior, en el periodo anterior, que en este caso es el 2022. Y ahí me dio una diferencia de 50,000 pesos. Ahí me dio una diferencia de 50,000 pesos, ¿verdad? Porque eran 900,000 al cierre de el 2023 y eran 220 y eran 850,000 al cierre del 2022. 900,000 menos 850,000 es igual a 50,000. Esta otra cuenta, ¿verdad?, la reserva legal, cerró con 90,000 en el 2023. Le resto con que cerró al 2022 y me da una diferencia de 85,000 pesos, ¿verdad? Porque cerró con 23, pero había iniciado con ¿cuánto? Había iniciado con 5. O sea que el aumento que recibió esa cuenta fue de 85,000 pesos. Y lo mismo hago, ¿verdad?, con todas las demás cuentas. Lo mismo hago con todas las demás cuentas. Fíjense que esta reserva para eventualidades cerró en cero. Esta reserva para eventualidades cerró en cero al 31 de diciembre de 2023, pero tenía 500,000 pesos, ¿verdad?,
al cierre del año 2022. O sea que durante el año 2023 esa cuenta recibió un ajuste negativo, o sea, salieron de la empresa esos recursos por valor de 500,000 pesos. Si a cero yo le resto 500,000, fíjense que esto me da entonces 500,000 negativos. Si a cero le resto 500,000, esto me da, ¿verdad? 500,000 negativos, que es lo que tengo aquí en mi columna de diferencias. Los resultados acumulados al cierre del 2023 fueron 800,000 pesos, ¿verdad? Pero al cierre del 22, ¿verdad? Todos los beneficios acumulados que tenía la empresa era de 975,000 pesos. O sea que si cerró con 800,000 al 2023, pero todos los beneficios acumulados eran 975 al cierre del 2022, quiere decir que esta cuenta recibió una disminución de 175,000 pesos, ¿verdad? Durante el año 2023. Y por último, tenemos, ¿verdad? Lo que es el beneficio o pérdida del periodo del año 2023, que fueron 450,000 pesos, ¿verdad? Que como no tiene nada con qué confrontarse esa cuenta, como no tiene nada con qué establecerse la diferencia de esa cuenta, ¿verdad? Entonces ese monto pasa directo. Siempre el resultado, ¿verdad? Del periodo, siempre el resultado del periodo para el cual estemos preparando el estado de cambio en el patrimonio va a pasar directo, igual, tal cual, al cuadro de diferencias, alguna diferencia. ¿Por qué? Porque el valor que esté en esta cuenta siempre lo vamos a, ¿verdad? Lo vamos a acumular, lo vamos a poner todo como beneficios acumulados o como resultados acumulados. Por lo tanto, siempre el beneficio del periodo para el cual estemos preparando el estado de cambio en el patrimonio siempre va a pasar directo a la columna de diferencias. Y entonces ya yo tengo aquí cuáles son las diferencias que sufrieron las cuentas de capital, cuáles fueron las diferencias que subieron las cuentas de capital, ¿verdad? En el año 2023 con respecto al año 2022. Y esto lo puedo confrontar, ¿verdad? Con estas notas que tengo aquí. Esto lo puedo confrontar, ¿verdad? Con estas notas que tengo aquí, que le va a dejar el profesor para verificar, ¿verdad? Que la información de estas diferencias que ustedes hayan determinado, que en este caso yo determiné, sean correctas. Por ejemplo, aquí nos dice que durante el año 2023 se realizaron las siguientes transacciones que afectaron el capital de la empresa. La número 1 nos dice aquí que se aumentó el capital suscrito y pagado de la empresa en 50,000 por un aporte de un socio. Y según yo veo aquí en mi columna, ¿verdad? De diferencias, según veo aquí en el cuadro de diferencias, efectivamente, ¿verdad? El capital suscrito y pagado de la empresa aumentó, ¿verdad? En 50,000 pesos, porque era 850,000 al cierre del 22 y son 900,000 al cierre del 2023. O sea que sí, que hubo un aumento de 50,000 pesos en el capital suscrito y pagado. La reserva legal, en cuanto a la reserva legal, me dice aquí que se llevó la reserva legal al 10% del capital suscrito y pagado para cumplir con la ley tributaria. Obsérvense que, ¿verdad? Al final del 2022, la reserva legal eran 5,000 pesos. La reserva legal es una reserva que por ley deben mantener las empresas, ¿verdad? Según establece la legislación tributaria dominicana, la cual, ¿verdad? Es un fondo mínimo más representativo que otra cosa, un asunto ya viejísimo que no tiene mucho sentido, pero que está en la legislación tributaria, que en caso de que la empresa cierre por motivo de quiebra, ¿verdad? O por algún otro motivo, ¿verdad? Los o sea, las personas o empresas a las cuales la empresa le debe, ¿verdad? Puedan tener algunos fondos. Y en la legislación tributaria establece que esta reserva legal tiene que ser igual por lo menos, ¿verdad? A un 10% del capital suscrito y pagado. Fíjense que en el 2023, como el capital suscrito y pagado subió a 900,000, el 10% de esa cantidad es 90,000. Y por eso, entonces, la reserva legal, ¿verdad? Se le hizo un ajuste de 85,000 pesos en el año 2023, ¿verdad? Para llevarla a lo que es el 10% del capital suscrito y pagado, según nos dice la nota. También nos dice la nota en el punto número 3 que se utilizó la reserva para eventualidades para hacerle frente a una demanda laboral de la empresa. Se utilizó la reserva para eventualidades para hacerle frente a una demanda laboral de la empresa. Al cierre del 2022, ¿cuánto era esa reserva para eventualidades?
al cierre del 2022, esa reserva para eventualidades era de 500,000 pesos, pero al cierre del 2023 era cero. O sea que efectivamente, ¿verdad? La reserva de eventualidades de la empresa se había utilizado por ese motivo que nos indica aquí. Y también nos dice aquí en el punto 4, que se le pagaron 175,000 pesos de dividendos a un accionista de la empresa. Se le pagaron 175,000 pesos de dividendos a un accionista de la empresa. Los dividendos, ¿verdad? No son más que la participación de los beneficios de los socios, de los dueños de un negocio sobre los resultados acumulados. Hemos dicho reiteradas ocasiones, ya hasta el cansancio, que los beneficios que obtiene una empresa son propiedad de quién, de sus socios, accionistas o dueños. Y estos en un momento X en el tiempo, ¿verdad? Deberán decidir cómo se distribuyen estos beneficios. Al cierre del 2022, fíjense que la empresa tenía beneficios acumulados de 975,000 pesos, pero al cierre del 23, esos beneficios eran de 800,000 pesos, o sea que había disminuido en 175,000 pesos, ¿verdad? Lo que son los resultados acumulados, o sea, lo que va en consecuencia con la nota que nos dice aquí, que se le pagaron a un accionista 175,000 pesos de dividendos. Había 975 y de esos beneficios se le entregaron 175,000 pesos a un accionista, lo que hizo que esto bajara, ¿verdad? A 800,000 pesos al cierre del 2023. Y la última nota nos dice, ¿verdad? Que la empresa obtuvo un beneficio neto de 450,000 pesos, un beneficio neto de 450,000 pesos, que es exactamente, ¿verdad? Lo que nos dice aquí, ¿verdad? Nuestro cuadro de diferencia. ¿Por qué? Porque el beneficio neto del periodo, ¿verdad? Pasó directo a lo que era la columna de diferencia, ¿verdad? Por el ajuste que hicimos con los resultados acumulados. O sea que aquí podemos evaluar, ¿verdad? Y podemos confirmar que cada una de nuestras diferencias está correcta. Cada una de nuestras diferencias está correcta. ¿Por qué? Porque las mismas van en consecuencia, ¿verdad? Con la naturaleza de la explicación de las transacciones que afectaron el capital de la empresa durante el año 2023. Entonces, ya estoy listo con estos datos. Con estos datos ya estoy listo para proceder a preparar el estado de cambios en el patrimonio en esta empresa. Ya estoy listo para pasar a preparar mi estado de cambios en el patrimonio, pero retroalimentando. Lo primero que vamos a hacer para poder establecer las diferencias, es preparar el cuadro de diferencias o tabla de diferencias, en el cual vamos a poner siempre a mano izquierda, vamos a poner siempre primero a nuestra mano izquierda, primero, ¿verdad? Los datos de las partidas de capital, ¿verdad? Los datos de la partida de capital para el año del cual vamos a preparar en estado de cambios en el patrimonio, y a mano derecha, o sea, luego vamos a colocar, ¿verdad? Las partidas, los montos que tenían esas partidas, ¿verdad? En el periodo anterior. Si hay alguna partida que tenía un dato en un periodo, ¿verdad? Que tenía saldo en un periodo, pero no la teníamos en el otro, entonces simplemente la agregamos, como fue el caso aquí de la reserva para eventualidades, ¿verdad? Que no aparecía en el estado de situación financiera del año 2023, no aparecía, ¿verdad? La reserva para eventualidades en la sección de capital del estado de situación financiera del año 2023, pero que sí tenía balance, ¿verdad? En el estado de situación financiera para el año 2022. Las partidas que no aparezcan en uno, que aparezcan en otro, entonces la agregamos. Nos aseguramos de verificar los totales. Nos aseguramos de verificar, ¿verdad? Los totales que sean los mismos para cada año, ¿verdad? En nuestro estado de situación financiera, para así asegurarnos que no se nos quedó ninguna partida por colocar en el estado de cambios en el patrimonio. Y por último, nos aseguramos de colocar todos los resultados o pérdidas, ¿verdad? Que haya en el periodo anterior, de colocarlo todo en la partida de resultados acumulados, ¿verdad? En la columna del periodo anterior, porque ya para el periodo actual
todos esos resultados, sean beneficios o pérdidas, ¿verdad? De periodos antes del cual vamos a preparar nuestro estado financiero. En este caso, el 2023 ya son resultados acumulados. Por lo tanto, siempre respetando, ¿verdad?, la regla de los signos, vamos a acumular todos los resultados en el año anterior, ¿verdad? En la partida de resultados acumulados. Y una vez que hagamos hecho este ajuste, entonces ahí podemos establecer las diferencias. Siempre al monto del año para el cual voy a preparar mi estado, le resto el balance de esa cuenta en el periodo anterior. Siempre al resultado del año para el cual voy a preparar mi estado de cambios en el patrimonio, le voy a restar el balance de esa cuenta del periodo anterior. Siempre al año para el cual voy a preparar mi estado, le resto el balance de esa cuenta en el periodo anterior. Y repito lo mismo, ¿verdad?, para todas las demás partidas. Y entonces ahí voy a obtener las diferencias que voy a utilizar ahora. Ahí voy a obtener entonces las diferencias, ¿verdad?, que voy a utilizar ahora en mi estado de cambios en el patrimonio. Esas diferencias tienen que ser congruentes con las notas que se les entreguen. Esas diferencias tienen que ser congruentes con las notas que les entreguen, ¿verdad?, para que ustedes puedan verificar que han hecho su cuadro de diferencias de manera correcta. Una vez verificado esto, entonces ya estaríamos listos para preparar nuestro estado de cambios en el patrimonio para el año 2023. Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aclaración, algún comentario, alguna duda sobre esta primera parte de esta clase? ¿Alguien, alguna pregunta o aclaración? Yo, Denise tiene la mano maestro, levantada. ¿puede poner la pantalla nuevamente, por favor? Aquí está. Ok. Usted dijo en los resultados acumulados y el beneficio o pérdida del periodo que se suman cuando son positivos. ¿Y qué pasa si Sí, el beneficio de pérdida es negativo? Como quiera sí. se suma. No, si por ejemplo los resultados acumulados fueran positivos, vamos a suponer que los resultados acumulados fueran 500,000, por ejemplo, y vamos a suponer que el beneficio o pérdida del periodo fuera, por ejemplo, 350,000 negativo, que fuera una pérdida, ¿verdad? ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos un número positivo y tenemos un número negativo. Entonces, en ese caso, positivo y negativo, ¿qué se hace? Se resta. Positivo y negativo se resta. O sea que a estos 500,000 que son positivos, a estos 500,000 que son positivos, ¿verdad? Tengo que restarle los 350. Y esto quedaría, por ejemplo, en 150,000 y esto sería 0, ¿verdad? Porque este balance pasaría aquí. Como tengo un positivo y un negativo, entonces se resta, quedando, ¿verdad?, la diferencia con el signo del mayor, que en este caso es positivo. O sea, por eso le hago la salvedad, dice la salvedad, que tenemos que respetar, ¿verdad?, los signos. Si tengo un positivo y un positivo, entonces los montos se van a sumar. Si tengo un positivo y un negativo, se van a restar, ¿verdad?, tomando en cuenta, quedando con el signo, ¿verdad?, del que sea mayor de los dos. Si ambos son negativos, por ejemplo, que los resultados acumulados, ¿verdad?, al inicio de ese periodo fueran 222,000 y que para ese periodo, por ejemplo, la empresa tuvo una pérdida, por ejemplo, de 150,000 pesos, ambos números son negativos, ¿verdad? Y signos iguales, ¿qué hacen? Se suman, pero se suman quedando con el valor, ¿verdad? Quedando con el signo de ambas cifras, que en este caso es negativo. O sea que si yo tengo aquí, ¿verdad?, 500,000 negativo, entonces ahora pondría aquí 150,000 negativo también. Y esto me quedaría entonces en 650,000 negativos y esto me quedaría en 0 porque ya lo pasé, ¿verdad?, al signo, a la partida de arriba. O sea que signos iguales, ¿verdad?, se suman. Si ambos son positivos, se suman y obviamente queda con signo positivo. Si ambos son negativos, se suman también, pero se suman, ¿verdad?, quedando con signo negativo. Y si uno es positivo y el otro negativo, entonces tendrán que restarse, ¿verdad?, porque signos, ¿verdad?, que no son iguales se restan. ¿Me sigue, compañera? Sí, maestro. Gracias por aclararme eso.
Perfecto. Muy importante su pregunta. Muy, pero muy importante su pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, alguna inquietud? ¿Se entendió todo hasta ahora? ¿No se entendió nada? ¿Qué me dicen? Entendido, maestro. Ok, seguimos entonces. Vamos entonces ahora a preparar nuestro estado de cambios en el patrimonio para la empresa. Como siempre, vamos a poner primero, ¿verdad? El encabezado. Copiar estos valores de aquí rapidito. Vamos a preparar ahora el estado de cambios en el patrimonio. De cambios en el patrimonio al 31/12/2023. Vamos a preparar nuestro estado de cambios en el patrimonio al 31/12/2023. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es que vamos a colocar en la parte superior de nuestro estado de cambio en el patrimonio cada una de las partidas que componen el capital de la empresa, que son, ¿verdad? O sea, cada una de las partidas que están en nuestro cuadro de diferencias, que son el capital suscrito y pagado, ¿verdad? La siguiente es, yo organizo el formato ahora, la siguiente es la reserva legal, la siguiente es la reserva para eventualidades, la siguiente es los resultados acumulados y la última es, ¿verdad? El beneficio o pérdida del periodo. O sea que en la parte, ¿verdad? En la parte superior de nuestro estado de cambios en el patrimonio, vamos a poner, ¿verdad? En primer lugar, lo que son los nombres. Vamos a poner en primer lugar, mover esto para acá. Vamos a poner en la primera parte, ¿verdad? En el encabezado de nuestro estado de cambios en el patrimonio, los nombres, ¿verdad? De cada una de las partidas que tenemos en nuestro cuadro de diferencias. Tenemos 5 partidas en nuestro cuadro de diferencias y tengo, ¿verdad? Esas mismas 5 partidas en lo que es, ¿verdad? El encabezado de mi estado de cambios en el patrimonio. Y vamos a poner entonces aquí, ¿verdad? Los saldos que tenían esas partidas, al final del periodo anterior. Vamos a poner los saldos que tenían esas partidas al final del 2022. Voy a poner, por ejemplo, aquí entonces balances al 31/12/2022, ¿verdad? Que es el periodo anterior. Balances al 31/12/2022, que es el periodo anterior. Entonces, al final del 2022, el capital suscrito y pagado tenía ¿cuánto? Al final del 2022, el capital suscrito y pagado tenía 850,000 pesos. La reserva legal al final del 22 tenía 5,000 pesos, ¿verdad? La reserva para eventualidades tenía al final del 2022 500,000 pesos. Los resultados acumulados al final del 22, ¿verdad? Resultados acumulados al final del 22 había 425,000 pesos en esa cuenta, 425,000 pesos habían en esa cuenta. Y el resultado del periodo, ¿verdad? En el año 2022 nos indicaba que era 550,000 pesos. Esos eran los saldos, ¿verdad? De esas partidas al final del periodo 2022, ¿verdad? Que son los mismos que teníamos aquí en nuestro estado de situación financiera del año 2022. Capital suscrito 850, reserva legal 5,000, para eventualidades 500,000, resultado acumulado 425 y beneficio pérdida del periodo, ¿verdad? 550,000. Estos son los mismos montos que tengo aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a establecer el total
voy a establecer el total, ¿verdad? De todas estas partidas. Simplemente lo sumo todo, ¿verdad? Y ahí tengo entonces el capital ahí tengo el capital a lo que es, ¿verdad? El inicio de ese periodo. O sea, al final, perdón, del periodo 2022, que es los balances iniciales para el 2023. Ahí tengo, ¿verdad? Los saldos al final del 2022, ¿verdad? Que son los balances iniciales para el año 2023. Entonces, una vez teniendo esto, voy a poner ahora que los ajustes que recibieron estas cuentas en el 2023. Los ajustes que recibieron estas cuentas, cada una de estas partidas, en el año 2023. ¿Y cuáles son estos ajustes? Estos ajustes, ¿verdad? Son lo que se nos indica en las notas, son los ajustes que se indican en las notas, ¿verdad? Con los valores que tenemos aquí en nuestro cuadro de diferencia. La primera diferencia que tenemos aquí es la diferencia de 50,000 pesos, ¿verdad? En el capital suscrito y pagado, la cual se nos indica aquí que fue un aumento, ¿verdad? Del capital de la empresa por un aporte de un socio. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, ¿verdad? Aporte socio de la empresa. Aporte socio de la empresa. Hay una compañera que tiene un micrófono encendido. Pónganlo en silencio, please. Un aporte, ¿verdad? De socio de la empresa. Entonces, ese aporte, yo sé que fue de cuánto, que fue de 85,000 pesos. Perdón, 50,000 pesos. Ese aporte fue de 50,000 pesos. Positivo 50,000 y así mismo lo pongo, ¿verdad? En mi estado de cambios en el patrimonio. Positivo 50,000. Tengo un ajuste aquí, positivo 50,000 capital suscrito y pagado. Así mismo lo pongo aquí, 50,000 pesos en el capital suscrito y pagado. Entonces ya hice ese ajuste, ¿verdad? Entonces lo marco en mi cuadro de diferencia para saber que ya lo puse. La siguiente diferencia que tengo es en la reserva legal, que es de 85,000 pesos. ¿Qué me dice, verdad? Que viene de aquí, que se llevó la reserva legal de la empresa al 10% del capital suscrito y pagado para cumplir con la ley tributaria. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, aumento reserva legal, aumento reserva legal, la reserva legal, ¿verdad? La reserva legal, según nos dice nuestro cuadro de diferencia, ¿recibió qué? Recibió un ajuste de 85,000 pesos, positivo. Entonces pongo aquí, ¿verdad? Positivo 85,000 pesos. Aumento reserva legal, ¿verdad? 85,000 pesos. También nos dice aquí, voy a marcar este porque ya lo usé. También nos indica aquí, ¿verdad? Que la reserva para eventualidades tiene un ajuste negativo de 500,000 pesos. La reserva para eventualidades tuvo un ajuste negativo en el 23 de 500,000 pesos, la cual nos decía aquí que se utilizó esta reserva, ¿verdad? Para hacerle frente a una demanda laboral. Entonces voy a poner aquí, pago, demanda laboral. Pago, demanda laboral. Entonces, la reserva para eventualidades recibió, ¿verdad? Lo que es un ajuste negativo de 500,000. Entonces, pongo aquí negativo 500,000. Negativo 500,000. Fíjense que los valores en paréntesis es porque están negativos. Negativo 500,000. Y ya, entonces también pasé esta diferencia. La siguiente, ¿verdad? Es una diferencia en los resultados acumulados. La siguiente también es una diferencia en los resultados acumulados. Pero aquí en los resultados acumulados tengo también otro ajuste que hacer. Aquí en los resultados acumulados tengo otro ajuste que hacer. Y ese ajuste que tengo que hacer vamos a quitar este espacio para que esto se vea un poquito más junto, ¿verdad? Otro ajuste que tengo que hacer en los resultados acumulados es llevar, ¿verdad? El beneficio o pérdida del periodo del cierre del 2022 a lo que son los resultados acumulados, que fue, ¿verdad? Lo mismo que hicimos aquí en nuestro cuadro de diferencia. Entonces voy a poner aquí reclasificación, resultados acumulados,
reclasificación, resultados acumulados, ¿verdad? En la cual aquí en resultados acumulados, nosotros llevamos 550,000, ¿verdad? Que estaban aquí como resultado del periodo, ¿verdad? Al inicio del 22 y aquí en beneficio del periodo, ¿verdad? Sacamos estos 550. O sea, lo sacamos, ¿verdad? Del beneficio del periodo y lo llevamos, ¿verdad? A lo que fue los resultados, ¿verdad? Los resultados acumulados. Entonces, ya así por último, ¿verdad? Podemos hacer este ajuste, ¿verdad? A los resultados acumulados de 175,000 pesos, que fue, ¿verdad? El pago de dividendos a un accionista de la empresa. Vamos a poner aquí, pago, dividendos, accionista, pago de dividendo accionista, ¿verdad? Aquí tenemos un ajuste de negativo 175,000 en los resultados acumulados, negativo 175,000 en los resultados acumulados. Vamos a marcarlo aquí. Y ya por último, me queda, ¿verdad? Una sola diferencia, que es que es el beneficio del periodo, el beneficio del periodo 2023. Beneficio del periodo, ¿verdad? 2023, que como se nos indica aquí, ¿verdad? Fue de 450,000 pesos. $450,000. Y ahí entonces, ¿verdad? Ya tengo todos mis ajustes puestos. Aquí tenemos, ¿verdad? Nuestro ajuste de 50,000 pesos al capital suscrito y pagado, ¿verdad? Por el aporte de este socio. Aquí tenemos nuestro ajuste de 85,000 pesos positivo, ¿verdad? A lo que es la reserva legal del periodo, ¿verdad? Tenemos nuestro ajuste negativo de 500,000 pesos, nuestro ajuste negativo de 500,000 pesos a lo que fue la reserva para eventualidades, ¿verdad? Todo esto durante el año, ¿verdad? 2023, todo esto fueron los ajustes del año 2023, ¿verdad? Hicimos la reclasificación, ¿verdad? La reclasificación que hicimos aquí de llevarnos el beneficio del periodo 2022 a lo que eran los resultados acumulados en el año, ¿verdad? 2023. Hicimos esto aquí, ¿verdad? También, en cuanto a los resultados acumulados, tenemos aquí el ajuste negativo por los 175,000 pesos que se pagaron de dividendos, ¿verdad? Al accionista de la empresa, ¿verdad? Todo esto en la columna de resultados acumulados. Y por último, tenemos, ¿verdad? El ajuste positivo de 450,000 pesos, el ajuste positivo de 450,000 pesos como, ¿verdad? El beneficio del periodo 2023. Entonces, ya por último, para verificar nuestro estado de cambios en el patrimonio y que todo esté bien, ¿verdad? Solamente ahora tenemos que totalizar las partidas. Solamente tenemos que totalizar las partidas. En primer lugar, ¿verdad? Totalizar, ¿verdad? Totalizar aquí los ajustes, totalizar aquí los ajustes. Como yo tengo esto aquí, los valores que son negativos lo tengo negativo y lo que son positivos lo tengo positivo. Entonces en Excel yo simplemente voy a hacer una autosuma porque Excel me los va a tomar, ¿verdad? Lo que son positivos como positivo y lo que son negativos como negativo, ¿verdad? Para establecerme los ajustes netos. Fíjense aquí, ajuste neto de 50,000 positivo, 85,000 positivo, 85,000 positivo, 500,000 negativo, 500,000 negativo. Como aquí teníamos, ¿verdad? Fue un movimiento de una cuenta a otro de beneficio pérdida del periodo, resultado acumulado, ¿verdad? El positivo y el negativo se netean, por eso Excel me lo puso en 0. El negativo del pago a accionistas de 35,000 negativo y aquí 450,000, entonces positivo, paso también a la columna
total. Y ya por último, para terminar, entonces simplemente pongo aquí, ¿verdad? Aquí tenía los balances el 31/12/2022 y aquí voy a tener entonces los balances al 31/12/2023. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a hacer lo mismo, voy a hacer una autosuma. Simplemente voy a hacer una autosuma, ¿verdad? De todos estos valores para entonces obtener los balances finales del capital. Hago mi autosuma, ¿verdad? Y así obtengo los valores finales del capital al 31/12/2023.